Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por este privilegio que tenemos de conocer más de ti a través de este estudio. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo, quien fue el que inspiró tu palabra, sea también para nosotros el Maestro, que nos enseñe y que podamos comprender cuál es tu voluntad. Bendícenos, Señor, y bendice a toda la audiencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo quiero hoy, antes de seguir adelante, presentarle a mi amigo, nuestro amigo y hermano, el pastor Orlando Enamorado. Él dirige y pastorea la iglesia Advenimiento de Tercer Ángel, de los Tres Ángeles. Así es. Y también ya conocen a mi hermano y amigo también, Pastor Lopera, parte del Evangelio Eterno. Así que ambos sean bienvenidos. Amén. ¿Okay? Gracias. Vamos a continuar, vamos a iniciar una serie que le hemos titulado, a mí me encanta el título de esta serie, porque lleva el nombre de nuestro ministerio. Y yo creo, y yo sé que tú también te relacionas mucho con este ministerio. Y la hemos titulado El mensaje del Evangelio Eterno. Yo creo que el mismo nombre, el mismo título ya nos debe llevar a pensar a nosotros, o debe llevarnos a nosotros a un texto que es muy usado por nuestros ministerios, nuestros programas, a nivel de televisión, de radio, y también cuando predicamos, es Apocalipsis 14:6. Pastor Lopera, déjame hacerte una pregunta, empezar contigo. Apocalipsis 14:6, en otros programas hemos estudiado, lo hemos traído ese texto, pero hoy lo vamos a usar este texto como base para esta serie, porque implica un tiempo en el cual, o un evento en el cual estaba descrito en la profecía. Yo quiero que tú, en pocas palabras, nos digas cuál fue ese evento, en qué consistió ese evento y quiénes están involucrados, porque el Evangelio Eterno, si ustedes estudian la historia, van a ver de la iglesia cristiana, me llama la atención que ningún reformador, ninguna iglesia, antes de cierto tiempo, y eso es lo que queremos entrar hoy con nuestra audiencia, predicaron este mensaje. Entonces, ¿en qué consiste ese mensaje, mi hermano? Sí, es muy importante. Permítame leer el texto bíblico, si usted me lo permite, de introducción a esta serie nueva que hemos de comenzar. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Me llama mucho la atención porque este mensaje, usted lo acaba de decir, este mensaje, o sea, contenido en el Evangelio Eterno. O sea, otra vez, Apocalipsis 14:6. Correcto. Okay. Este mensaje del Evangelio Eterno de Apocalipsis 14:6 es parte del mensaje de los tres ángeles. Y este mensaje es declarado parte del Evangelio Eterno, pero la predicación del Evangelio Eterno nosotros sabemos que no fue encargada a ángeles, sino a seres humanos como nosotros. Y en todos los tiempos esta predicación se ha hecho desde el mismo comienzo prácticamente. Por ejemplo, los discípulos de Cristo en el año 31, después de que Cristo muere en la cruz de Calvario, ellos comenzaron a predicar este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero en este tiempo, usted hizo una pregunta, ¿por qué este mensaje de Apocalipsis 14 no se predicó?
porque anteriormente, porque este mensaje del Evangelio eterno también es parte del mensaje del primer ángel, que anuncia la hora del juicio, la hora de su juicio ha llegado. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y nosotros sabemos que a la luz de las profecías bíblicas, y lo hemos presentado también a través de estos programas, que la obra del juicio que habla allí Apocalipsis 14:7 es el juicio investigador, que comenzó al final del periodo profético de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Por eso este mensaje de Apocalipsis 14 no se aplicaba, digamos, para esa época, digamos, en los días de Martín Lutero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la hora del juicio no había comenzado en los días de Martín Lutero. La hora del juicio comienza a partir de 1844. Ahí comienza a darse este triple mensaje angelical al mundo. Claro, muy importante. Yo quiero mencionar, hoy nos vamos a enterar en detalle en esa profecía tan hermosa de esos 2300 tardes y mañanas que habla Daniel 8:14, pero sí, ya la hemos presentado en otros programas. Vamos quizás a presentarla nuevamente en un futuro, pero ustedes pueden ir allá a nuestra página electrónica, elevangelioeterno.org, y pueden buscar todas las presentaciones que hemos tenido también por YouTube, La Voz del Evangelio Eterno, y ahí pueden, en sus tiempos libres, pueden escuchar, ver estas presentaciones. ¿Ok? Ahora, podemos encontrar en la historia, entonces, ¿qué fue lo que surgió? Usted mencionó 1844. Nos debe llamar la atención a todos, no solamente a nosotros, sino a nuestra audiencia, ¿por qué aún la enciclopedia británica o la enciclopedia americana habla de un despertar religioso? ¿Cuándo surgió ese despertar religioso? ¿Se acuerdan? Y vino como resultado precisamente de esta profecía. Si buscamos bien la historia, vamos a ver que se conoce como el gran despertar religioso allá en los 1844, como resultado del cumplimiento de esta profecía. Ahí surgieron muchas iglesias, movimientos, no solamente en Norteamérica, a nivel mundial. El movimiento millerita aquí en Estados Unidos, que fue llevado a cabo por el señor Guillermo Miller, por ejemplo, un pastor bautista en ese entonces, que fue prácticamente el que iba a la vanguardia de este movimiento aquí en Norteamérica. Obviamente, como usted dice, este movimiento comenzó en Europa por los años 1830 en adelante. ¿Por qué? Porque todos estos hombres, inspirados por Dios, obviamente, empezaron a escudriñar las Escrituras y empezaron a escudriñar la profecía tanto de Daniel como Apocalipsis. Se dieron cuenta de que el tiempo del fin, como decía Daniel, el profeta Daniel, cuando le dijo el ángel Gabriel a Daniel, le dijo, sella el libro hasta el tiempo del fin. Y ellos se dieron cuenta de que esa época, esa fecha, estaba prácticamente marcando el tiempo del fin que había llegado. Déjame pedirle al pastor enamorado, si fuera tan amable, léanos ahí, por favor, Apocalipsis 14, 6 y 7. Yo creo que vayamos prestando atención a cada uno de estos términos que se presentan ahí, porque encontramos precisamente este gran despertar que estamos hablando. No es algo que nos hemos inventado los adventistas, es algo que es un hecho histórico, real, pero que estaba profetizado en la Biblia. Y ahí usted lo tiene, léalo ahí en su misma pantalla si quiere. Claro que sí, dice la palabra de Dios, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo creo que usted notó ahí, notamos ahí en esos versículos, que este mensaje debía darse ¿en qué tipo de voz, pastor enamorado? A gran voz. Esa gran voz. ¿Qué significaba eso, pastor Lopera? Pues significa que todo el mundo tiene que escucharlo. Entonces, hago esta aclaración porque el enemigo es tan astuto que le ha hecho creer a personas que Dios ha llamado a dar este mensaje. Obviamente, no son ustedes, ¿a qué me refiero?
Pero hay ministros que conocen estas verdades y dicen, no, como son verdades tan impopulares, yo prefiero mejor tratarla de mantenerla acallada, escondida, o si la presentan, a veces la presentan de una forma tan asolapada o tan tergiversada, entre bastidores se dice, ¿no? Para que la gente como que, de una forma, ellos hacerse según ellos más populares, aceptados por el mundo llamado cristiano de hoy día. Pero creo que nuestro deber, y usted tuvo presentaciones recientemente en nuestra iglesia, Pastor Orlando, y usted, una de las presentaciones yo me acuerdo que usted hizo fue precisamente cómo nosotros debemos tener cuidado de no ser centinelas que nos quedemos dormidos, los atalayas. Exacto. Usted hablaba de eso, Así ¿no? es. A mí me llamó mucho la atención esa presentación porque precisamente un atalaya es aquel que debe que anunciar el peligro en que nos avecina, ¿verdad? Y cuando un centinela ve el peligro que se avecina, lo dice a gran voz. Lo dice fuertemente para que todo el mundo lo escuche, para que los guardias se levanten y estén a la defensiva. Y el pueblo se prepare. Y exactamente, o sea, él no lo va a hacer, no se lo va a decir a 2 o 3 personas. Él lo va a decir, va a tocar la trompeta, va a sonar la trompeta y entonces todo el pueblo se va a alertar y se va a preparar. Ese es el mensaje que nosotros debemos de llevar al mundo, o sea, a gran voz. Esa es la forma como nosotros tenemos que predicar este mensaje para este tiempo del fin. Que la Biblia le llama el evangelio eterno. No es un evangelio ecuménico. También usted habló de eso en una de sus presentaciones. No es un evangelio social. Vaya, por aceptación de la mayoría, yo voy a tratar de cambiar lo que la Biblia dice, porque este evangelio encierra, este mensaje profético encierra las amenazas más severas que Dios haya alguna vez pronunciado contra la humanidad. Y por eso queremos ir despertando el apetito a la gente para que sigan sintonizando esta serie que estamos empezando hoy. Me llama mucho la atención porque esa palabra en griego, evangelio, es evangelion, que significa anunciar buenas nuevas, o sea, son buenas noticias. Evangelio, noticia, buen mensaje o predicar o predicación, de acuerdo al diccionario griego de Strong's. ¿Por qué dice que son buenas noticias? Si es la amenaza más dura que trae a la humanidad también, correcto. está encerrado. Y cuando yo veo esta definición que da el diccionario de esta palabra griega, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, obviamente, el Antiguo fue escrito en hebreo, ¿por qué hay tantos cristianos aburridos o tantos cristianos depresivos, siendo que el Evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias? ¿A quién no le agradan las buenas noticias? ¿A quién desea escuchar malas noticias? No, buenas noticias. El Evangelio eterno son buenas nuevas acerca de Jesús y del plan de la redención, o sea, la salvación del pecado a través de la fe en Cristo Jesús. Y qué mejor noticia, Pastor Orlando, Pastor Pérez, que nosotros podamos darle al mundo, decirle al mundo allá afuera que el mundo está en pecado ahora mismo o está en rebelión, y decirle al mundo hay un antídoto, hay un remedio para salvarte a ti de la vida del pecado. ¿Y por qué no decir también, no es una buena noticia saber cómo escapar de los juicios venideros? Porque me llamó la atención también cuando usted presentó, mi hermano Orlando, el asunto de la tormenta, que una tormenta que venía por allá por Houston. El Estado empezó a poner carteles en las carreteras. Viene una tormenta, se acerca una tormenta, prepárense. Bueno, era buena noticia para para aquellos que prestaron atención, porque pudieron escapar de sus vidas. Este programa que está grabando desde el estado de la Florida, donde tenemos huracanes constantemente por acá, siempre que viene la época ciclónica, los huracanes, el estado tiene que emitir advertencias. Y cuando yo oigo esas advertencias, digo, alabado el nombre de Dios, que tenemos autoridades que nos anuncian de lo que está viniendo. Ahora, yo pregunto, ¿quién hace
la labor de amor, una labor de centinela, de compasión, de misericordia. Aquellos que saben que viene una tormenta, le anuncian al pueblo para que se salven de una destrucción, o aquellos que saben que viene la tormenta, pero que se queden callados. ¿Quién tendrá más amor? El que anuncia, definitivamente. Y es allí donde yo quisiera volver al texto bíblico, porque dice que el ángel da el anuncio, predica el evangelio eterno, lo da en alta voz. Y este ángel, pues, es un símbolo de nosotros. La palabra ángel significa mensajero. ¿Y a quién Dios ha comisionado para llevar el mensaje de advertencia, de anunciarle a la gente las buenas nuevas? ¿Acaso no ha sido a nosotros? Amén. De manera que este ángel o estos ángeles que vamos a mirar nosotros en estos estudios, pues somos nosotros mismos, que estamos aquí simbolizados y tenemos la responsabilidad de llevar estas buenas nuevas. Pero ¿por qué se llama este evangelio, Pastor Lopera? ¿Por qué se llama evangelio eterno? ¿Por qué tiene que llevar esa otra palabra, eterno? ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, el plan de la redención que tiene que ver con el evangelio fue creado, es eterno. O sea, ese plan es eterno porque viene prácticamente del Dios eterno y fue creado prácticamente desde un principio, del mismo. O sea, es eterno. La palabra eterno quiere decir que no tiene principio ni tiene fin. El apóstol Pedro dice que antes de la fundación del mundo ya había sido trazado este plan. Ese plan de salvar al hombre de una destrucción eterna. Dios sabía de antemano que esta humanidad iba a caer en el pecado. Y allá Pedro dice que, hablando de Jesús, que ese cordero fue preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios ha sido ese plan que Él tenía de crear una familia que se le agregase a su familia celestial. ¿Y qué gran privilegio tenemos? ¿Qué gran privilegio tenemos cada uno de nosotros, nuestros amigos, ahí que están siguiendo este programa? Saber que por la gracia de Cristo, si prestamos atención a las advertencias, a las enseñanzas de este evangelio, usted y yo vamos a poder no solamente escapar de los juicios venideros, pero vamos a tener la corona de vida eterna. Amén. Es una buena noticia. Amigo televidente, yo quisiera decirte a ti en esta hora que sería bueno que tú pongas atención a este mensaje, porque es el evangelio eterno, que tiene que ver con la vida eterna. Mira, San Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá a condenación, Amén, mas ha pasado de muerte a vida. Se llama el evangelio eterno porque tiene que ver con la vida eterna. Este tremendo mensaje que el Señor tiene para ti. De manera que ponle atención. Busca hoy más que nunca, otra vez en tu palabra, en tu Biblia, Apocalipsis 14, del 6 en adelante. Y medita en esto. Hay un evangelio eterno en Apocalipsis al cual debo ponerle atención porque tiene que ver con mi vida eterna, ¿no es cierto? Amén, amén. Y en eso consiste el evangelio, en buenas nuevas. ¿No es así? En buenas nuevas. Porque todo el plan de salvación, las profecías mismas, hay mucha gente que le tiene miedo al libro de Apocalipsis. Y hay prelados que dicen, si ustedes leen ese libro, se ponen locos la gente. No. O hay otros ministros que dicen que es un libro lleno de misterio. Pero dice allí en la introducción que es la revelación de Jesucristo. Para que todo aquel que oiga o lee pueda tener esa gran salvación en Cristo Jesús. Juan 5:24 creo que decía. Él lo leyó, pero me llamó mucho la atención el texto que el pastor Orlando leyó. El que oye mi palabra, dijo Jesús, tiene vida eterna. O sea, el evangelio es el evangelio eterno porque, como él lo acaba de confirmar, está relacionado con la vida eterna, con nuestra vida eterna. Dios nos quiere dar vida eterna. Amén. El pecado ha traído muerte eterna a este mundo, pero el evangelio es vida eterna, es todo lo contrario al pecado. Pero
Juan 8:51, me llamó mucho la atención ese texto, porque Jesús no solamente, a veces creemos que oír la palabra es simplemente venir a determinada iglesia y escuchar un buen mensaje o un buen sermón. Jesús dijo, de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte, o sea, tendrá vida eterna. Amén. O sea, en otras palabras, el evangelio eterno está relacionado con la obediencia también a la palabra de Dios. Amén. O sea, no es decir solamente yo creo en Cristo, es también obedecer la palabra. Amén. Si alguien quería tener la referencia bíblica de cómo Cristo fue apartado, se trazó este plan de salvación, 1 Pedro 1, capítulo 1, 1 Pedro, los versículos 19 y 20. Vamos a continuar con nuestro programa entonces aquí. Usted mencionó que estamos en televisión, pero también estamos pasando estos programas por varias emisoras radiales. Así que hago esta salvedad por si acaso están escuchando por radio y dicen, ahí, porque ese hombre dijo, ese ministro, que estamos en televisión, se lo estoy oyendo en radio. Tiene razón, tiene razón. Pero no importa, es nuestra audiencia, tanto radial como televisiva. Exactamente. Y también por las páginas sociales. Así que amigos radioyentes, Amén. también para ustedes va el llamado. Pongámosle atención a este mensaje del Evangelio eterno. Un Evangelio que también Jesucristo lo predicó. Amén. Solo que Jesucristo lo llamaba el Evangelio del Reino, ¿no es cierto? Amén, Amén, amén. amén. Mateo 4, ¿quieren leerlo alguien? ¿No usted? Mateo 4:23 nos dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, que es el mismo evangelio de Apocalipsis 14:6, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, esta fue la obra que los dirigentes judíos se negaron a hacer. El pueblo necesitaba sanación tanto física como espiritual. Habían descuidado esa obra y Cristo vino predicando ese evangelio del reino y sanando toda la enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quiero volver a hacer un comentario breve, Pastor Pérez, Pastor Orlando, es que las buenas noticias que trae el evangelio eterno, el diablo ha querido hacerle creer a las personas o al mundo de que este evangelio no son buenas noticias, de que este evangelio son malas noticias. Y entonces las personas cuando ven estos programas, cuando sintonizan estas emisoras nuestras, estos ministerios nuestros, llegan a la conclusión de que nosotros lo que traemos es un mensaje de odio, es un mensaje de meterle miedo a la gente, o de crítica. Exacto, o de ataque, o de crítica a determinado grupo religioso, etc. El diablo ha querido hacerle creer al mundo de que nosotros no proclamamos un mensaje de misericordia y de amor, como se ve hoy en el mundo. ¿Por qué? Porque vemos a un mundo religioso, ecuménico, que va en pos de la fraternidad. Francisco habla mucho acerca de la fraternidad, del amor y de la unidad. Y entonces las personas cuando escuchan estos mensajes, dicen, no, esta gente no están a favor de la unidad, no están a favor del amor y de la paz. ¿Por qué? Porque lo único que ellos presentan es un mensaje de odio, es un mensaje de meter miedo, es un mensaje de juicio. Lo único que esta gente habla es de juicio, va a venir un juicio, pero todo esto es parte, como usted lo decía al principio, este mensaje del Evangelio eterno unido con el mensaje de los tres ángeles es para este tiempo del fin, porque es la última advertencia que Dios tiene para la tierra. El pastor enamorado nos estuvo hablando ayer el ejemplo que él puso, que fue muy interesante, a mí me llamó mucho la atención, allá en Houston, en Texas, cuando venía este huracán, cuando se acercaba este huracán por el Golfo, ya esos grandes carteleras, esos rótulos electrónicos aparecían, prepárense, comiencen a evacuar, porque viene este huracán, va a entrar por tal lugar. Es una advertencia de las autoridades, de locales y estatales, ¿estamos de acuerdo? Cumpliendo con el deber. Entonces la gente va a empezar a llamar a las emisoras y dice, ustedes son alarmistas, ustedes no tienen amor por nosotros, mire, le están metiendo miedo a la población. No le están metiendo miedo a la población, están haciendo una advertencia para que la gente que lea, pase por la autopista y vea ese gran cartel electrónico y diga, se acerca un huracán, evacúen tal pueblo o tal ciudad,
mire, sus vidas corren peligro. Es por amor a esas personas que esas autoridades locales y estatales están haciendo esa obra. Nosotros estamos trayendo estos mensajes porque estos mensajes es la última advertencia de misericordia que Dios tiene para esta tierra. Saben, mientras escuchaba aquí a mi hermano, me vino a la mente, la historia siempre se repite, tal como lo dice Eclesiastés, ¿verdad? 1:9, 3:15, que es lo que será lo mismo que ya fue. Me vino a la mente un tiempo atrás, ya por los 600 años antes de Cristo, venía una destrucción para Jerusalén. En aquel entonces, el imperio babilónico, que estaba al norte de Jerusalén, venía a destruir a Jerusalén, a quemar su ciudad, a destruir el santuario, sus murallas iban a ser destruidas. Y Dios en su amor levantó a profetas. Uno de ellos fue Jeremías, para tratar de preparar al pueblo, alarmar, despertarlo, para que se preparasen porque venía una destrucción. Recuerden esto, estamos hablando de un imperio impío. Dios le estaba permitiendo venir, un imperio pagano, a su pueblo profeso a destruirlo. Allí en Jeremías, capítulo 5, por favor, Jeremías 5, si tú lo buscas en tu Biblia, por favor. Noten bien la advertencia que le manda Dios a través del profeta Jeremías. ¿Ok? En el versículo, capítulo 5, versículo 31. Léalo, Pastor Rolando Enamorado, por favor. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? O sea, otra vez, Babilonia estaba a punto de venir y destruirlo. Pero los líderes y el pueblo querían oír, mejor, no querían oír que venía ese juicio, esa destrucción. El mismo capítulo, el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 13. Note bien cuál era la actitud del pueblo. Vamos a ver si está repitiéndose la historia hoy. Porque lo que usted dijo, Pastor Lopera, es el mismo ambiente que se respira hoy en el mundo religioso. Olvidémonos del mundo ahora, olvidémonos del mundo secular. Y este programa se presenta por emisoras seculares y también por emisoras cristianas. Y yo, pues, como te decía fuera del aire, alabo el nombre de Dios porque todavía se nos permiten hacer estas presentaciones. Amén. Amén, así es. Note bien, pero la historia se repite. Porque estamos viendo un paralelo. Usted mencionó a Francisco. La gente, espero que entiendan quién es Francisco. Es el líder religioso más popular que hay en el mundo. Y porque Francisco habla de paz, porque Francisco habla de unidad, la gente cree que él es el representante de Dios aquí en la tierra. Pero la Biblia, mis amados y amigos, precisamente la razón principal, una de las razones principales por las cuales Dios manda el Evangelio eterno a ser predicado, que forma parte del mensaje de los 3 ángeles, es para que la gente conozca qué es lo que está a punto de venir. Así como hubo una Babilonia literal, hay una Babilonia simbólica en estos últimos días. Que Daniel 8:25 decía que a través de hablar de la paz, de la unidad y del amor, iba a destruir a muchos. Eso lo vio el profeta Daniel 8:25, que lo hemos estudiado aquí. Hoy no nos vamos a hablar tampoco le vamos aquí a querer desenmascarar más de lo que hacemos esa Babilonia mística o figurativa que hay. Pero quiero traer este caso para que veamos cómo la historia se repite. El pueblo prefiere que le digamos, no, aquí nada va a pasar. Eso de que va a venir la marca de la bestia, es un invento de esta gente. Eso de que va a haber un sistema
político, religioso, que va a tener influencia en el mundo entero. Eso es para bien. Mire, qué bueno que tratemos hasta de apartar un día de la semana, que Francisco dice, insiste, que debe ser que es el domingo, para que llevemos a la familia a la unidad, aunque sea un día de la semana. Yo pregunto, siempre trato de traer el argumento, pero ¿por qué tiene que ser por fuerza? ¿Por qué tiene que ser por una ley? ¿Por qué no dejar a las familias que decidan el día que ellos quieren estar juntos? ¿Entendemos la diferencia? Jeremías 6, 13 y 14 sí, dice, lea. porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y la avaricia es el amor al dinero. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Óigame, ¿cuántos son engañadores? Todos. ¿Se repite la historia? Siga leyendo, por favor. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Nosotros no podemos hablar de paz en este tiempo del fin, donde es predicado este evangelio eterno, que prácticamente era para ser predicado para el tiempo del fin, como usted lo mencionó al principio de esta programación. Claro. ¿Por qué este evangelio eterno de Apocalipsis 14 no se predicó en los días, por ejemplo, de Martín Lutero? Estamos hablando del evangelio eterno en el paquete completo del Amén. mensaje de los tres ángeles, Claro. porque el evangelio se predicó en los días de Martín Lutero. Sí. Por supuesto, y el evangelio después de los discípulos y por todas esas generaciones sucesivas se ha estado predicando, pero el evangelio eterno de Apocalipsis 14, unido con el mensaje de los tres ángeles, era una profecía que debía ser predicada precisamente en el tiempo del fin, en el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque acompañado del evangelio eterno va acompañado también la última advertencia que Dios tiene para este mundo impío. Y dicho sea de paso, esta advertencia no habla de paz y seguridad, ¿verdad, Pastor Orlando? No, claro. Sino que habla de una destrucción que va a caer sobre este mundo, pero Dios en su amor y misericordia quiere que todo el mundo, por eso dice que este evangelio es dado en alta voz, todo el mundo se prepare y sea salvo. O podemos decir que Martín Lutero le tocó predicar sí parte de ese evangelio eterno en el contexto que le tocó en la historia a él. Porque él vivió un tiempo en el cual se estaban vendiendo las llamadas indulgencias. Tú querías matar a alguien o querías divorciarte de tu esposa, tú le pagabas a la iglesia popular y supuestamente ellos te absolvían de esos pecados. Y él dijo, no, el justo vivirá por la fe. Se levantó en contra. Era parte del evangelio eterno el él denunciar las abominaciones que prevalecían en la iglesia popular romana a la cual él fue sacerdote. Ahora yo pregunto, de acuerdo a la Biblia, y vamos a continuar con nuestro bosquejo, no nos pongamos nerviosos aquí. De acuerdo a la Biblia, ¿cuál es la abominación más grande? De acuerdo a la palabra de Dios, que se presenta en la Biblia, ¿cuál es la abominación más grande y que iba a tratar de expandirse por el mundo entero? Vamos a coger 2 minutos, si me permiten. Claro, ¿Me permite, adelante, Pastor adelante. Lopera? Sí, señor. Mira, en el capítulo 8 de Ezequiel, vayamos, y vamos a volver de nuevo a cómo Cristo empezó, ¿no? Porque Cristo también entendió la época en la cual Él le tocó vivir. Por eso es muy importante que nosotros nos ubiquemos de acuerdo al tiempo profético que Dios ha tenido a bien. Porque Él en cada generación ha levantado sus atalayas para predicar alguna faceta, una fase del evangelio eterno. ¿Okay? Lo que yo quiero decir es, Apocalipsis 14, 6 es para nuestros días. Amén. ¿Verdad? Así como Martín Lutero le tocó en su tiempo y a Cristo en su tiempo. Es como si yo le preguntara a ustedes, ¿cuál era el mensaje característico que también pertenecería a ese evangelio eterno en los días de Noé? ¿Cuál era el anuncio? ¿Cuál era? Vamos. Viene un diluvio. Viene un diluvio. ¿La gente quería oír que venía un diluvio? No, por favor, le llamaron loco, fanático. Óigame, fue tanto el rechazo que el pobre Noé
solamente pudo entrar en el arca? Él con su familia. Ese era el mensaje para ese tiempo. Ese era el mensaje del Evangelio eterno para ese tiempo. Pero en el contexto de Apocalipsis 14 es para nuestros días. Pero vayamos a lo que yo estaba hablando. Disculpe, era un mensaje que venía acompañado de misericordia. Claro. Porque Dios deseaba que todo el mundo se salvase. No, Él no deseaba que todo el mundo se perdiese. Por eso levantó a Noé y lo levantó, el predicador de justicia, lo levantó con el propósito de que trajera ese mensaje de misericordia. De preparar un arca para aquellos que quisiesen oír el mensaje del Evangelio eterno en el contexto de esos días, en el que venía el diluvio, podían escapar de la destrucción. Pero la gente quería mejor oír a aquellos predicadores. No, eso es mentira, no le pongan caso a Noé, ya está viejito, se le habrá quemado las células cerebrales, Dios es amor, ¿cómo Dios te puede haber crearnos, va a destruirnos? Y la gente quiso oír ese mensaje de amor, supuestamente de amor. Ahora, yo le hice una pregunta. ¿Cuál es el mensaje o la abominación más terrible que tiene que ver, de acuerdo a la Biblia? En el capítulo 8 no vamos a tomar todo el tiempo acá, porque solamente quiero hacer este paréntesis para crear conciencia de la urgencia de este mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Mira, en Ezequiel 8, habla allí, el ángel le enseña a Ezequiel varias abominaciones. ¿Es cierto o no es cierto? Empezando allí con Ezequiel 8, allá versículo 13. Vamos a ver. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. O sea, perdón, ella vio, el ángel está mostrándole a Ezequiel, su siervo, abominaciones que estaban ocurriendo dentro del templo. Del templo, exactamente. Dentro del profeso pueblo de Dios. ¿Ok? Y una de ellas era adorando a Tamuz, un ídolo. Así es. ¿Verdad? El hijo de Nimrod, el hijo que había hecho, había dado, se había nombrado, era parte de esa, de Semíradis, habían hecho un ídolo de este hombre, de este señor, estaban ahí adorando a este ídolo. Pero dice el versículo 15, ¿qué más? Sí. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Óigame, ¿podemos pensar nosotros abominación mayor que adorar un ídolo? Pues sí, aquí lo vamos a ver. Exacto. Y el ángel se lo va a mostrar a Ezequiel. Esto es muy importante para nosotros hoy. Y van a ver por qué les estoy trayendo esto. Porque si nuestra audiencia, si nuestros queridos hermanos y amigos entendiésemos lo que está a punto de ocurrir, en nombre de adorar, la adoración en esta tierra, y pudiésemos entender esta gran abominación, óigame, yo creo que todo el mundo se convertiría y viniese y se uniría al Evangelio eterno, la iglesia del advenimiento. Amén. Vamos a ver qué más. Sí, siga. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad de la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues yo también procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Aquí el profeta Ezequiel le muestran que la adoración al sol era la abominación mayor que podía un ser humano tener. Yo le pregunto al pastor López ahora, ¿tiene que ver
el mensaje de los tres ángeles para tratar de contrarrestar a una adoración referente al sol para estos últimos días? Claro, porque el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Anuncia, número uno, temer a Dios es obedecer a Dios y obedecer su palabra y sus mandamientos. El juicio, está hablando del juicio investigador que comenzó al final del periodo profético de Daniel 8:14, y dice, y dale gloria y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, tiene que ver con la verdadera adoración también, adorar al verdadero Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra, y ese mensaje nos lleva a adorar al verdadero Dios que creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo día. Ahí viene, ¿dónde encontramos nosotros, en qué parte de los 10 mandamientos, esa frase que encontramos en el primer ángel? Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿En qué mandamiento? En el cuarto mandamiento. En el cuarto mandamiento. Ahí en Éxodo 20, del 8 al 11. Dios en su amor y misericordia, sabiendo que Satanás iba a tratar de introducir, de establecer una adoración al día del sol, al Sunday, día del sol, que iba a llegar a consistir en un momento determinado de la historia, en la marca de la bestia. Exacto. Eso es lo que queremos. Y estamos tratando aquí de despertar el apetito para que sigan esta serie. Porque Dios tiene un pleito, sí es verdad, con su pueblo. Un pleito. Y el pleito de Dios es llevar a sus hijos que están en Babilonia, que están todavía adorando ídolos, que están adorando imágenes, que están adorando al sol, pero no se dan cuenta. No se dan cuenta. Yo tengo entendido que ustedes, como semejanza a este servidor, nacimos, crecimos dentro de la iglesia popular. ¿Cierto o no es cierto? Es verdad. ¿Sabían ustedes que estaban adorando al sol? No, por supuesto que no. Yo no lo supe. Yo no lo sabía. Incluso asistiendo por unos 5 años a una institución supuestamente para llegar a ser un ministro de ellos, yo estaba adorando el sol y no lo sabía. Pero pastor, ¿será que nuestros amigos radioyentes y televidentes podrían estar también adorando al sol sin saberlo? Claro que sí, como nos pasó, como le está pasando a millones de personas. ¿Cómo usted lo descubrió? ¿Cómo yo lo descubrí? Bueno, porque cuando alguien me presenta a mí estos mensajes, y a la luz de la Biblia y de la historia, podemos encontrar que por allá por el siglo 321 se une un emperador pagano, Constantino, que el dios principal de él era el dios del sol, el imperio romano, se une con el obispo que estaba en Roma en aquel entonces y dicen, bueno, vamos a tratar de unir mi gente con tu gente. Vamos a unirnos los paganos con los cristianos aquí. Y vamos a buscar algo en común. El obispo de Roma dice, para mí no va a ser difícil convencer a mi gente de que adoremos en el día tuyo. A Constantino le dice que el día del sol, porque le podemos decir a ellos que vamos a adorar ahora, vamos a conmemorar el día de la resurrección de Cristo. Interesante, ¿eh? Eso fue música al oído del emperador Constantino. Y ahí se establece la primera ley que querían forzar a la gente a adorar en el día del venerable día del sol. Así lo documenta la Enciclopedia Británica, los historiadores. Estos no son inventos de los adventistas, esto es historia. ¿Pero qué día de la semana era ese venerable día del sol? El primer día de la semana, el domingo. El domingo. Okay. ¿Saben, hermanos, radioyentes y televidentes, que este servidor, pues era catequista? Bueno. Y yo vivía siempre enseñándole a los niños la doctrina católica, preparándolos para la primera comunión. Claro. Cuando un joven, yo tenía 16 años, cuando un joven de 17 me dice, enamorado, me dice, ¿por qué no estudiamos la Biblia? Y yo sabía que ese joven era adventista del séptimo día y le digo, oye, pero ¿para qué estudiar la Biblia si yo tengo ya una Biblia y soy católico y yo no voy a cambiar de iglesia?
Y me dice él, no es el propósito que cambies de iglesia, es para que conozcas. Pero conociendo con él, porque le permití al final de que me diera estudio bíblico, conociendo con él la palabra de Dios, me entero que yo estaba adorando al sol. Cuando él me muestra con la Biblia, en Éxodo 20, del 8 al 11, que el sábado es el día del Señor, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, y que si yo de verdad quería adorar a Dios, debía hacerlo, guardando el sábado. En el sábado era cuando yo debería de rendir ese culto de adoración a Dios. Allí, hermanos, yo descubrí que realmente estaba adorando al sol mientras yo iba en domingo a la misa. Y pude ver cuánto cristiano entonces, igualmente, al estar adorando en domingo, pues también, sin saberlo muchos, pues estaban adorando al sol. De manera que al hacer mi decisión, pues, hermanos, decidí alinearme con este grupo pequeño de guardadores del sábado. Así como lo describe la Biblia, un remanente que guarda los mandamientos de Dios. Y entonces fue cuando comencé a adorar a Dios de verdad en el verdadero día de reposo. Amén. Y no más adorar al sol como lo hacía antes. Amén, qué bueno. Entonces, nosotros estamos presentando aquí algo. Otra vez quiero repetir, la razón por la cual traigo esto es para crear conciencia, no solamente en nosotros, en nuestra querida audiencia, la necesidad por qué estas noticias, este mensaje que están encerrados en esos 3 mensajes, son tan urgentes. Es muy importante esto porque el Evangelio, como estamos aquí hablando, tiene que ver con las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que a través del Evangelio, Cristo nos perdona nuestros pecados, Cristo nos redime del pecado, Cristo, solo Cristo, nos purifica del pecado. Permíteme compartir brevemente 2 o 3 textos bíblicos con ustedes y con nuestros amigos televidentes y radioyentes. Cuando Juan el Bautista fue levantado en el desierto a preparar el camino para el Mesías que iba a venir, Mateo capítulo 3 dice, el versículo 2 y 3 dice, arrepentíos, este fue el mensaje que predicaba Juan, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, este era el mensaje que Juan predicó. O sea, Juan predicó el Evangelio y el Evangelio estaba contenido en que las personas tenían que arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Del pecado, por supuesto. Esto es lo que lleva el Evangelio. El Evangelio no es solamente decir Cristo te ama, Cristo es amor. No, Cristo es amor, Cristo nos ama, pero desea que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Quiero citar ahora Mateo 4:17, porque dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Juan. Juan lo dice aquí en el versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús repite ese mensaje cuando Él comienza su obra pública, su ministerio público en esta tierra después de que es bautizado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos capítulo 1, permítame por favor, versículo 14 y versículo 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces dice, arrepentíos y creed en qué cosa, en el evangelio. O sea, el evangelio iba acompañado de qué, de un arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De nuestros pecados. Dice la palabra de Dios aquí en Marcos capítulo 1, en versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de qué? De pecados. Fíjense bien lo que vamos a hablar ahora en estos momentos, porque esto es muy importante en los minutos que nos quedan. El evangelio, queridos amigos y hermanos, nos lleva a un arrepentimiento, a obtener el perdón de nuestros pecados. Y el único que puede perdonar nuestros pecados es ¿quién? Solo Cristo Jesús. Amén. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo Jesús puede perdonar tus pecados, puede perdonar mis pecados,
puede perdonar nuestros pecados. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 5 dice, y de Jesucristo, fíjense bien que dice Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, Cristo nos perdona, Cristo nos lava, Cristo nos purifica. Solo Jesús nos puede perdonar, pero aquí está la noticia, aquí está el contraparte de lo que Satanás quiere opacar, quiere eclipsar las verdades del Evangelio, el Evangelio eterno para este tiempo. Permítame compartir con usted, Pastor Pérez, Pastor Orlando, esta noticia. No la voy a leer toda, porque es muy extensa, quizás en nuestro próximo programa. Dice este encabezado de noticia: el Vaticano exhibe la escalera de mármol que subió Jesús durante su juicio. Mire qué interesante, esto salió en un periódico de Puerto Rico, el nuevodía.com, 12 de abril del año 2019. Dice, cada día muchos fieles suben de rodillas e imbuidos en el silencio de la oración la escalera santa de Roma, 28 peldaños de mármol que según la tradición subió Jesucristo, subió Jesucristo para ser juzgado, y que desde hoy por primera vez en 3 siglos, o sea en 300 años, se muestran sin la madera que los protegía. Durante 70 días podremos recorrer con nuestras rodillas y tocar el mármol que el mismo Jesús pisó en el palacio del pretorio donde fue juzgado por Poncio Pilatos, manifestó el padre Francesco Guerra, rector del Pontificio Santuario de la Escalera Santa. Entonces noten cómo termina aquí, yo no lo voy a leer todo, pero noten cómo se dice, termina aquí esta parte que quiero traer a colación. Se compone esta escalera de 28 peldaños de mármol blanco que conducen a la Sacta Sanctorum, o sea, una pequeña capilla donde los pontífices se recogían en oración hasta el medievo enormemente rica en reliquias y que solo puede observarse a través de una gruesa reja. No hay peregrino católico que no pase por la escala santa, o sea, la escalera santa, en su periplo a Roma, y muchos cada día cumplen con la tradición de subirla de rodillas para obtener a cambio la indulgencia de sus pecados. Tremendo. O sea, Roma sigue enseñando al mundo, y estos programas es para nosotros desenmascarar. No lo hacemos por odio, queridos amigos y hermanos, no lo hacemos por criticar o atacar, sino para desenmascarar las artimañas de Satanás. Nosotros no obtenemos el perdón por subir una escalera de rodillas. La supuesta escalera por donde subió Jesús al pretorio cuando fue juzgado por Poncio Pilato. No, lo obtenemos solamente a través de la sangre de Cristo Jesús. Por eso el Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio nos está diciendo hoy que solo Jesús te puede limpiar de tus pecados. No una escalera santa subiéndola de rodillas. Por favor, pero si Jesús no fue crucificado en Roma. Y yo creía, se fue allá en Jerusalén. Y yo creía que las indulgencias habían terminado en los días de Lutero. No, amigos oyentes, Roma sigue vendiendo indulgencias hoy al mundo. Claro. Eso es un engaño, y tenemos que decirlo con amor para que las personas despierten y se den cuenta de que solo Jesús te puede perdonar tus pecados. Y el mensaje que está en Apocalipsis 14, 7, es para contrarrestar en adelante, para contrarrestar todos estos engaños que está el mundo recibiendo sin darse cuenta. Están adorando al sol sin darse cuenta. Están siguiendo un falso sacerdocio sin darse cuenta. Están a punto de recibir la marca de la bestia sin darse cuenta. Y Dios tiene muchos hijos ahí. Y Dios, por amor a esos hijos, le dice: salid de ella, trae estos mensajes para que salgan de ahí, pueblo mío. Vamos a continuar entonces, porque esto está muy importante que nosotros podamos seguir entendiendo. Sabemos que Jesús, note bien, Jesús nos da un desafío. Mateo 24:12, pastor enamorado, ¿puede leerlo, por favor? Sí, dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Amén. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A todo el mundo, inclusive Roma, ¿no? Inclusive a Roma, claro. Y que miren sí. ustedes cómo se ve que Jesús no se contradice. Recordemos que Apocalipsis 14 es la revelación de Jesucristo. Amén. Ese evangelio eterno que está en Apocalipsis 14:6 lo da Jesucristo. Y nosotros vemos allí que dice que ese mensaje lo da un ángel que vuela por el cielo.
indicando con eso de que es un mensaje mundial, Amén. extenso. Nosotros vemos a Jesús en Apocalipsis diciendo que su evangelio eterno es para todo el mundo. Y lo vemos que cuando estaba Él en persona aquí en la tierra, Él llamaba al evangelio que predicaba, que era del reino para ser predicado también en todo el mundo, Amén. a todas las naciones. Amén. En otras palabras, Jesús no se contradice. El evangelio que Él predicaba cuando estaba en la tierra era para todo el mundo, y el evangelio eterno de Apocalipsis 14, que es el mismo, también es para todo el mundo. Amén, gloria a Dios. Amén. Y eso era parte, en ese tiempo era parte de ese evangelio eterno, ¿verdad? En el contexto, en los días de Jesús, dice que había llegado su tiempo. Había un tiempo definido que había terminado, estaba a punto de terminar en una profecía, en esa profecía que mencionó el pastor Lopera al principio. Y nosotros nos ha tocado vivir también en un tiempo determinado de esa profecía. Y para la gloria de Dios, hemos entrado en ese último tiempo. Fíjese, si Cristo estuviera predicando hoy, sin duda estuviera predicando con nosotros. Y Él diría, ha llegado el último tiempo de la profecía. ¿Por qué? Porque desde 1844, donde se empieza a predicar este mensaje de los 3 ángeles al mundo entero, Dios ha estado todavía extendiendo, por así decirlo, este momento de gracia. Pero muy pronto, ¿qué dice Apocalipsis 22:11? ¿Qué es lo que dice? Podemos citarlo de memoria. El que es injusto sea Hecho injusto, y el que es justo sea justo todavía. O sea, Se cerrará la puerta de la misericordia. Así como se cerró la puerta de la barca en los días de Noé. Así como un cierre de gracia para la nación judía. Cuando Cristo dijo, vuestra templo, vuestra casa os es dejada desierta. También estamos viviendo en este tiempo en el cual muy pronto la puerta de la gracia se estará cerrando. Necesitamos obviamente concluir este programa hoy. Solamente queremos animarle que sigan sintonizando estas emisoras o estos canales. También pueden ir a las páginas sociales. Por ahí, el Evangelio Eterno o la voz del Evangelio Eterno. Nos resta decirle que les queremos, les amamos y ojalá que todos nos preparemos para ese gran encuentro con nuestro Dios. Bye. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.